Shalom Javerín, Shalom Ajim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Vamos a estar dándole lectura al Midrash Tanhumá en la parasha Bet Shalom. Midrash Tanhumá, Bet Shalá, Simán 1. Y aconteció que cuando Paró hubo dejado ir al pueblo, Shemot 13:17. Aquí la palabra dejó ir, Shalach, indica escoltar. Como en el verso Abraham fue con ellos para llevarlos, Lekshalejam, en el camino, como está en Bereshit 18:16. De manera similar, Misajín dice, e Isa los despidió, Shalejen, y en el camino, Bereshit 18:16, como le había dicho, aquí Misajín y ellos se apartaron de él en Shalom. ¿Por qué esta porción de las Escrituras comienza con este verso? Porque la boca, es decir, Paró, que había declarado, y además, no dejaré ir a Israel, como está en Shemot 5:2, ahora se retractó y dijo, os dejaré ir. Esto implica porque esta porción de las Escrituras comienza con las palabras cuando Paró hubo dejado ir al pueblo. ¿Cuál fue su recompensa por haberlo o por hacerlo? No aborrecerás al egipcio, de Barim 23:8. Porque la boca que había dicho, no conozco al Adón, en Shemot 5:2, su, aquí, su retracción o cuando se retractó y declaró que el Adón es Sadik. ¿Cuál fue su recompensa por decir esto? Bueno, les dio un lugar de sepultura, como está escrito, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Elohim no los guió por el camino de los filisteos, los guió de la manera indicada en el verso, condujiste a tu pueblo como a un rebaño, Tehilín 77, verso 21. Y como en el verso de día, los guió con una nube por el camino de la tierra de los filisteos, aunque eso estaba cerca. La palabra cerca indica que la promesa que el Kadosh bendito sea había hecho a Abraham vino, pronto se cumpliría. Cerca también implica que era el camino más cercano para regresar a Misraín. Además, cerca se relaciona con el juramento que Abraham vino había hecho a Abimelech. Y ahora pues, júrame aquí por Elohim que no me faltarás a mí, ni a mi hijo, ni al hijo de mi hijo. Bereshit 21:23. Estaba cerca de cumplirse, mis amados ajín, aunque su nieto aún no había nacido. Además, cerca implica que la guerra anterior era demasiado reciente para arriesgarse a otra. Otra explicación de aunque eso estaba cerca, estaba demasiado cerca del tiempo en que los cananeos habían obtenido la tierra, porque está escrito, y en la cuarta generación volverán acá. Y la cuarta generación, aunque no había llegado, Elohim condujo al pueblo por el camino del desierto. Shemot 12:18. El Kadosh bendito sea, él dijo, si los conduzco a la tierra por la ruta más directa, cada uno tomará posesión de un campo y una viña y descuidará la Torá. Por lo tanto, los guiaré por el desierto durante 40 años, y les haré comer el maná y beber el agua del pozo para que la Torá pueda penetrar en sus mismos seres. Además, cuando los cananeos oyeron que los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra,
Se levantaron, quemaron las semillas, arrancaron los árboles, cortaron los brotes, destruyeron los edificios y taparon los pozos. Entonces el Kadosh bendito sea dijo, ya que le aseguré a Abraham su padre que entrarían en una tierra llena de todo lo que era deseable, los mantendré en el desierto durante 40 años, mientras los cananeos restauran lo que han destruido. Y los hijos de Israel subieron armados. Shemot 13:18. Esto sugiere que solo uno de cada 5 Hamisham subió armado, Hamushin. Sin embargo, otros dicen solo uno de cada 50 Hamishin subió, mientras que otros insisten en que solo uno de cada 500 Mihamesh subió. Nehorai declaró, por el servicio del templo, ni siquiera uno de cada 5,000 subió. ¿Cuándo habían muerto los demás? ¿Cuándo habían muerto los demás? Bueno, durante los días de oscuridad. Traían a sus muertos para enterrarlos mientras los egipcios se sentaban en la oscuridad. Los israelitas lo alabaron y le agradecieron por el hecho, y de que sus enemigos fueran incapaces de ver su desgracia y sentirse satisfechos con ella. Beshalá Simán 2, con ustedes el Aj Yohanan en los fundamentos de la Torah. Y Moshe tomó los huesos de Yosef, Shemot 13:19. ¿Cómo supo Moshe dónde se encontraba la tumba de Yosef? Bueno, dicen que de aquella generación solo había sobrevivido Seraj, hija de Aser, y que ella le reveló a Moshe dónde se encontraba la tumba de Yosef. Los egipcios habían hecho un ataúd de metal para él y luego lo habían hundido en el Nilo. Moshe fue a la orilla del Nilo con una piedra en la que estaban grabadas las palabras buey, levántate, y gritó, yo sé, ha llegado el momento de que el Kadosh bendito sea, redima a sus hijos. La Shejinah, Israel y las nubes de Cabot te esperan. Si te rebelas, bien, pero si no, seremos libres de tu voto. Después de lo cual el ataúd de Joseph flotó a la superficie. No os extrañéis de esto, porque entró lugar, dice, y mientras uno talaba una viga, el hierro de la hacha cayó en el agua, y él gritó y dijo, ¡ay, Adón mío! Porque era prestada. Y el varón de Elohim dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar y cortó un palo y lo echó allí y hizo flotar el hierro. Segunda de Reyes 6, versos 5 y 6. Podemos concluir lógicamente que, puesto que Elisha, que era el único talmid de Eliyahu, era capaz de hacer flotar el hierro, seguramente Moshe, el moré de Eliyahu, podía hacer lo mismo. Nathan opinaba que la tumba de Joseph estaba en las tumbas reales, ya que está escrito, y lo embalsamaron. Bereshit 50:26. ¿Cómo supo entonces Moshe cuál era el ataúd de Joseph? Bueno, fue al sepulcro, se paró entre las tumbas y gritó, Joseph, ha llegado el momento de que el Kadosh bendito sea, redima a sus hijos. La Shejinah os espera a vosotros, y a Israel, y las nubes de Cabo os esperan. Si os hacéis los buenos, si no, seremos libres de vuestro voto. Entonces el ataúd de José empezó a moverse, y Moshe lo tomó y se fue. Esto nos enseña que, así como un hombre
trata a los demás, así lo tratarán a él. José enterró a su padre, como está dicho, y José subió a enterrar a su padre, y con él subieron todos los sirvientes y su sajín. Aunque ninguno de sus hermanos fue tan famoso como él, ya que era gobernante en la tierra, está escrito, y trajo consigo carros y caballos. Por lo tanto, Misajín mereció ser sacado de su tumba por el mismo Moshe, ya que se esforzó en enterrar a Jacob, su padre. Moshe sacó de Misraín los huesos de Joseph, aunque no había nadie en el mundo tan importante como él, ya que era un rey. Como se dice, había un rey en Jezerún, de Barín 33:5. Moshe mereció que la misma Shejinah se preocupara por él. Por eso se dice, lo enterró en el valle. Es más, no solo los siervos de Paró, los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Midraín escoltaron a Jacob, sino que el ataúd de Joseph fue escoltado por la Shejinah, el arca de los Coanín, los levitas y las nubes de Cabot. Además, mientras el ataúd de Joseph era llevado junto al arca del Todopoderoso, a través del desierto, las naciones preguntaban a Israel, ¿qué son estas dos arcas? Y los israelitas respondían, esta es el arca del que murió y la otra es el arca del viviente del mundo. Es costumbre llevar el arca de un muerto junto al arca del Todopoderoso, el viviente del mundo. Preguntaban. Los israelitas respondían, el difunto que yace dentro de esta arca cumple todo lo que está escrito en la otra arca. ¿Por qué María esperó a Moshe una hora, como se dice? Su hermana, que era Miriam, se quedó lejos. Shemot 2:4. El Kadosh bendito sea le esperó en el desierto con las nubes de Cabo. Los levitas y los cuanín durante 7 días, como se dice. Y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam fue traída de vuelta. Números 12:15. Porque había jurado firmemente a los hijos de Israel, Shemot 13:19. Había hecho jurar a sus ajín que harían jurar a sus hijos, los hijos de Israel, que sacarían su cuerpo de Misraín. ¿Por qué obligó a sus ajín a hacer un voto en lugar de a sus propios hijos? Bueno, se dijo a sí mismo, si impongo este voto a mis hijos, los egipcios no podrán permitirles cumplirlo. Porque si les dijeran a los egipcios, nuestro padre sacó a su padre de la tierra, podrían responder, vuestro padre era un rey, y por eso obligó a sus hermanos a prometer que harían esto. Otra explicación, José les dijo, nuestro padre descendió voluntariamente y yo lo recogí, mientras que a mí me trajeron aquí contra mi voluntad. Por tanto, juradme que me devolveréis al lugar donde me hicisteis vender. Y así lo hicieron, como está dicho. Y los huesos de Joseph, que los hijos trajeron de Misraín, los enterraron en Siquén. Yahoshua 24:32. Elohim se acordó de vosotros, es decir, se acordará de vosotros en Misraín. Se acordará de vosotros en el mar. Se acordará de vosotros en el desierto. Se acordará de vosotros en el río Armón o Arnón. Se acordará de vosotros en este mundo y se acordará de vosotros en el mundo venidero. Así que provoquemos, mis amados ajín, que el Todopoderoso se esté acordando de nosotros en cada vida que vivamos. Bekshalá Simán 3. Y Yuhei Bajei iba delante de ellos de día. Shemot 13:21. Encontramos, mis amados ajín, que había 7 nubes de Cabot en total. 7. Y Yuhei Bajei iba delante de ellos de día en una columna de nube. Era la primera. Y tu nube estuvo sobre ellos. Números 14:14.
era la segunda. En una columna de nube, era la tercera. Que la nube se detenía, números 9:22. La cuarta y la subida de la nube, Shemot 40:36. La quinta y cuando la nube se alzaba. La sexta y porque la nube de Yuhei Bajei estaba sobre el Mishkan. Era la séptima. 4 de las nubes estaban cada uno de los 4 lados. Una estaba sobre ellas, otra debajo de ellas, y la séptima nube las precedía. Las últimas nubes bajaron los lugares altos, levantaron los lugares bajos, quemaron las serpientes y los escorpiones, y rociaron el camino para poner el polvo delante de ellos. Beshalá, Simán 4. Y el Adón iba de delante de ellos, Shemot 13:21. Tal como un hombre trata a otros hombres, así es tratado él. Porque Abraham escoltó a los malachim ministradores, como está dicho, y Abraham fue con ellos para guiarlos en el camino. Bereshit 18:16. El Kadosh, bendito sea, acompañó a sus hijos en el desierto durante 40 años. ¿Y por qué Abraham dijo que se traía ahora un poco de agua? Como está escrito en la porción, y se le apareció. Bereshit 18:1. El Kadosh bendito sea hizo que apareciera el pozo para sus hijos. Beshalá, Simán 5. Y el Adón iba delante de ellos de día. Shemot 13:21. ¿No se ha dicho ya? ¿No llenó yo los cielos y la tierra? Como dice Yermiyahu 23:25. Y también la tierra está llena de su cabot. Yesayahu 6:3. ¿Por qué entonces dice la escritura y el Adón iba delante de ellos? Para revelar a las naciones del mundo el alcance de su amor por Israel, para que le rindieran homenaje. Sin embargo, no solo no le rindieron homenaje, sino que los masacraron con la mayor crueldad. Por eso dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de mi heredad, Israel, a quien ellos esparcieron entre las naciones. Joel 4:2. No dice, porque metieron idolatría, o cometieron delitos sexuales, o eran culpables de derramar sangre, sino más bien por mi pueblo y por mi heredad Israel, a quien esparcieron entre las naciones. Y dice también, mi reino será una desolación, y Edom un desierto desolado. Mientras que en ese mismo tiempo Judá será abatida para siempre, y Jerusalén de generación en generación, y tendré por inocente la sangre de ellos que no tuve por inocente. ¿Cuándo será eso? Cuando el Adón habite en Sión. Beshalá, Simán 6. Y yo endureceré el corazón de Paró. Shemot 14:4. Esto se dijo porque su corazón estaba indeciso si perseguirlos o no, y me glorificaré en Paró y en todos sus ejércitos. Shemot 14:4. En Paró se menciona primero que fue el primero en pecar, como se dice. Y Paró mandó a todo su pueblo diciendo, de manera similar, y aquel día Paró mandó a los cuadrilleros, por lo tanto fue el primero en ser castigado. Por tanto, ahora ciertamente he extendido mi mano y te he herido. He seguido y a tu pueblo con pestilencia. De manera similar el verso, y destruyó todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado. Bereshit 7:3. Mencionó al hombre primero, porque el hombre fue el primero en pecar,
Y después de eso se refiere a las bestias y a los reptiles. Asimismo, puesto que la escritura dice, e hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta, desde los pequeños hasta los grandes. Hirieron primero a los más pequeños y después a los más grandes. Asimismo, de acuerdo con el verso, heriré a todo primogénito en la tierra de Misraín, desde el hombre hasta la bestia. El hombre fue castigado primero y luego la bestia. Otra ilustración está en el verso. Sin duda herirás a los moradores de esa ciudad a filo de espada. Devarim 13:17. Hirió a los moradores de la ciudad a espada y luego mató al ganado. De manera similar. Y se hinchará su vientre. Número 5:27. Le sigue y le caerán sus muslos. Es decir, la parte del cuerpo que pecó primero. Fue castigada primero. No es lógico concluir que si se exige primero la retribución a quien comete primero una mala acción, entonces la recompensa por las buenas acciones, cuya recompensa es mucho mayor de distribuir de acuerdo con la misma regla. Bechalá, Simán 7. Y yo me ensaltaré en Paró. Shemó 14:4. Este verso nos dice que siempre que el Kadosh bendito sea él, exige retribución de las naciones, su nombre es exaltado en el mundo, como está dicho, y daré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi cabot, y publicarán mi cabot entre las naciones. Yesayahu 66:19. Y está escrito en otra parte, así dijo Yuhei Bajei, el trabajo de Misraín, la mercadería de Etiopía, y los sabeos, y los hombres sabios de gran estatura pasarán a ti, y serán tuyos, irán en pos de ti, con cadenas pasarán y se postrarán ante ti, te suplicarán, ciertamente Elohim está en ti, y no hay ninguno otro. A esto le sigue, y ciertamente tú eres un Elohim que te cubres, oh Elohim de Israel, Salvador. Dice también, y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia torrencial y grandes granizos, fuego y azufre. Y Ezequiel 38, verso 22. Y a continuación está escrito, así me engrandeceré y me santificaré, y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Adón. Además dice también en Salem está establecido tu Mishkan, y su morada en Sión. Allí quebró las flechas de fuego del arco, el escudo y la espada y la guerra Selah. Salmo 76, verso 3 y verso 4. Ahí también está escrito, en Judá es conocido Elohim, grande es su nombre en Israel. Beshalá Simán 8. Y tomó 600 carros escogidos. Shemó 14:7. ¿De quién eran las bestias que tiraban de los carros? Si dijeras que pertenecían a los egipcios, no se ha dicho ya. Y murió todo el ganado de Misraín. Shemó 9:6. Si dijeras que pertenecían a Paró, no se ha dicho ya. He aquí la mano de Yuhei Bajei sobre tus ganados. Si dijeras que pertenecían a Israel, no se ha escrito ya. También nuestros ganados irán con nosotros. No quedará ni una pezuña. ¿A quién entonces pertenecían? Pertenecían a los siervos de Paró,
que temían la palabra de Yuhei Bajei. Y aquí aprendemos, mis amados ajín, que incluso aquellos que temían la palabra de Yuhei Bajei eran piedra de tropiezo para Israel. Por este verso dicen, mata al mejor de los egipcios, aplastarle el cerebro a la mejor de las serpientes. Cuando Paró se acercó, es decir, cuando se acercó al castigo, le había de sobrevenir. Cuando acercó a Israel al arrepentimiento, a la Tashuhei, a la Hei espiritual. Cuando vieron que Israel había dado marcha atrás y había acampado cerca de Baal-Zephón y Pija-Jirón, el Paró declaró, Baal-Zephón está de acuerdo con mi decisión de destruirlos en el agua. Entonces comenzó a ofrecer sacrificios, a quemar incienso y a derramar libaciones ante los ídolos. Por eso se dice, cuando el Paró se acercó. Beshalá Simán 9. Y los egipcios de Israel alzaron sus ojos y tuvieron gran temor. Shemó 14:10. Aquí recurrieron a las prácticas de sus padres. Está escrito de Abraham e invocó el nombre del Adón. Bereshí 12:8. De Isá se dice, Isá salió a meditar al campo. Y de Jacob se dice, y se topó con el lugar. La expresión se topó, Baigá, se emplea con referencia a la oración, como está dicho. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me interesa. ¿Sí? Ni me intercedas. Jeremías 7:16. Además dice, no temas, gusano de Jacob, Yesayahu 41:14. ¿Por qué se compara a Israel con un gusano? Para enseñarnos que así como un gusano solo tiene una boca suave y tierna con la que golpear a un duro cedro, así también Israel solo tiene sus oraciones. Los idólatras son comparados con un cedro, como dice la escritura. He aquí el asirio era un cedro en el Lebanón. Shemó 31:3. Y si el Adón quebranta los cedros del Lebanón, Salmo 29:5, siempre que sus enemigos los dominaban, los israelitas se arrepentían y suplicaban y lloraban. Por eso dice, te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Bereshí 48:29. ¿La tomó realmente con su espada y su arco? ¿No se ha dicho ya que porque no confió en mi arco ni mi espada me salvará? Salmo 44:7. Esto implica que mi espada se refiere a la oración y mi arco a la súplica. La escritura dice, y esto para Judá, y dijo, escuchad, Adón, la voz de Judá, etc. Devarim 33:7. De manera similar, David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yuhei Bajei, de los Sebaot, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Primero de Samuel 17:45. Dice también, algunos confían en carros y otros en caballos, pero haremos mención del nombre de Yuhei Bajei, su Elohim. Tehillim 20, verso 8. Y se dice, no hay nadie fuera de ti para ayudar entre el valiente y el que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Yuhei Bajei, Elohim nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra esta multitud. Tú eres Yuhei Bajei, nuestro Elohim, que nadie prevalezca contra ti. Segunda de Crónicas 14:10. En cuanto a Moshe dice, y Moshe envió mensajeros desde Cades al rey de Edom
Como nuestros padres descendieron a Misraín y clamamos a Yuhai Bajei y él oyó nuestra voz, Números 20, verso 14 y verso 15, les dijo, vosotros os enaltecéis a causa de la herencia que os dieron vuestros padres, pero la voz es la voz de Jacob, y las manos de Esaf. Bereshí 27:40. Así el verso, los hijos de Israel clamaron a Yuhai Bajei, indica que siguieron las prácticas de sus padres. Después de le clamaron a él, al Kadosh bendito sea, les reveló, como está dicho, pero desde allí buscaréis a Yuhai Bajei vuestro Elohim, y lo hallaréis, de Barín 4:29. Vaya agarrando su porción, mi amado hermano, mi amada hermana, y trabaje con ello. Beshalá Simán 10. Con ustedes Elaj y Yohanan. Y alza Tobara, Shemó 14:16. 10 milagros fueron realizados en su favor en el mar. El mar se partió para ellos y se convirtió en una especie de bóveda. Como está dicho, has atravesado con sus propias varas las cabezas, etc. Habacuc 3:14. Se dividió en 12 caminos, como está dicho, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Shemó 14:16. Se convirtió en tierra seca, como está dicho, y los hijos de Israel caminaron en seco en medio del mar. Se convirtió en una especie de arcilla, como está dicho, has pisado el mar con tus caballos, el lodo de aguas impetuosas. Habacuc 3:15. El agua se convirtió en pedazos, como está dicho. Tú rompiste el mar en pedazos con tu poder. Salmo 74:13. Se convirtió en rocas, como se dice. Tú destrozaste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas. Se desgarró, como se dice, al que dividió el mar rojo. Se amontonó en pilas, como se dice, y con el soplo de tu nariz, las aguas se amontonaron. Shemó 15:8. Se convirtió en un montón, como se dice, se mantuvo erguido como un montón. Barriles de agua dulce fluyeron del agua salada para ellos, y el mar se congeló y se convirtió en un recipiente de cristal, como se dice. Las profundidades se congelaron. Ras Yehudá declaró, estos 10 versos se derivan de varias fuentes. Puede compararse con un hombre que viaja por un camino predecido por su hijo. Si los ladrones se acercan por delante para apoderarse del muchacho, lo coloca detrás de sí. Si un lobo viene por detrás para arrebatárselo, pone al muchacho delante de él. Si ve ladrones detrás de él y al lobo delante de él, toma a su hijo en sus brazos. El Kadosh bendito sea hizo lo mismo con Israel. Cuando el mar estaba delante de ellos y los egipcios detrás, los llevó en sus brazos. Cuando Israel comenzó a sufrir por el sol, extendió su mano sobre ellos y, como se dice, extendió una nube como pantalla. Tejilín 105, verso 39. Cuando Israel tuvo hambre, les dio pan, como se dice, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros. Shemó 16:4. Cuando tuvieron sed, les dio agua porque también hizo brotar arroyos de la peña. Tejilín 78:15. Los israelitas cantaron 10 cánticos por los 10 milagros realizados en su favor. El primero fue en Misraín, como está dicho. Tendréis cántico como en la noche en que se santifica una fiesta. Yesayahu 30:29. El segundo fue el mar rojo, como está dicho. Entonces cantó Moshe. Shemó 15:1. El tercero fue en el pozo. Entonces Israel cantó este cántico. Números 21:16.
El cuarto tuvo lugar cuando Moshe dijo, y sucedió que cuando Moshe acabó de escribir, de Devarim 31:24, el quinto, entonces habló Yahoshua al Adón, Yahoshua 10:12. El sexto entonces cantaron Débora y Baraj, hijo de Abinoam, en Jueces 5:6. Y el séptimo, y habló David Jamele al Adón las palabras de este cántico. Esto está en segunda de Samuel 22:1. El octavo cántico en la dedicación de la casa de David Jamele, Salmo 30:1. David realmente dedicó la casa, el templo. Bueno, el hecho es que Shlomo Jamele la dedicó, pero puesto que David había puesto su corazón en erigirla, el cántico de la dedicación se le atribuyó a él. Un ejemplo similar se encuentra en el verso, y su hermana se paró lejos, Shemot 2:4. ¿No era ella la hermana de ambos? Bueno, de hecho lo era, pero puesto que se había dedicado al bienestar de Moshe, se hace referencia a ella por su nombre. Otro ejemplo de esto se encuentra en el verso, y los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, los hermanos de Dina, tomaron, Bereshit 34:25. ¿No era ella la hermana de cada uno de los antepasados tribales? De hecho lo era, pero debido a que estos dos se habían dedicado a su bienestar, se la menciona con sus nombres. Otra ilustración se encuentra en el verso. Cosbi, la hija del jefe de Marián, su hermana Nun, aquí en Números 26:18, ¿era ella realmente una hermana para todos ellos? Difícilmente. Se le llamó su hermana porque estaba profundamente dedicada a su pueblo. Entonces cantó Moshe, Shemot 15:1. Ellos tenían emuná en Elohim y por lo tanto merecían adquirir la tierra. Se encuentra que debido a su emuná en Elohim, nuestros patriarcas Abraham heredó tanto este mundo como el mundo venidero. Como está escrito, y creyó a Yud-Heh Vah-Heh y le fue contado por justicia. Bereshit 15:6. De manera similar, debido a que el pueblo creyó, Shemot 4:31 está escrito. El Adón guarda a los fieles y paga abundantemente a los que actúan con altivez. Tehilín 31:24. De manera similar, con referencia a Moshe, dice, y sus manos estuvieron firmes, fieles hasta la puesta del sol. Shemot 17:12. La escritura dice, esta es la puerta del ladrón, los adiquín entrarán por ella. Tehilín 118, verso 20. ¿Quiénes son los adiquín que entrarán? Bueno, pues los fieles, como está dicho, abrid las puertas y entrará la nación sadik y fiel. Yesayahu 26:2. Esta es la puerta por la que entrarán los fieles, como está dicho. Bueno es dar toda al Adón y cantar Tehilín a su nombre, hoja el león, para publicar por la mañana tu rajamín. Salmo 92, verso 2. ¿Qué está escrito después de eso? Porque me has alegrado. ¿Qué nos alegra? Bueno, nos alegra. Lo que nos alegra es la emunaj que nuestros padres profesaron en este mundo, que es toda la noche, como está escrito, y tu fidelidad en las estaciones nocturnas. Y también está escrito, mas el sadí por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Y nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. En el futuro, los exiliados no serán redimidos, sino como recompensa por la fidelidad, como está dicho, ven conmigo desde el Líbano.
esposa mía, conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amanaj. Cantares 4:8. Dice así mismo, y te desposaré conmigo en fidelidad. Oseas 2:28. Así aprendes que la emuná es poderosa, pues en recompensa por la emuná, la Shekinah se ciñó sobre ellos y cantaron el cántico como está dicho, y creyeron en el Adón, y en Moshe, y Moshe cantó. Shemot 14:31 y el 15:1. Y dice también entonces creyeron en sus palabras, cantaron sus jalelot. Salmo 106, verso 12. Entonces cantó Moshe. A veces la palabra entonces se refiere a eventos que sucedieron en el pasado y otras veces se refiere a eventos que sucederán en el futuro. La palabra entonces se refiere a eventos pasados en los siguientes versos. Entonces el hombre comenzó a invocar el nombre de Yuhei Bajei, Bereshit 4:26. Entonces dijo, un esposo de sangre. Shemot 4:26. Entonces cantó Israel este cántico, Números 21:17. Entonces habló Shlomo Hamele, Primera de Reyes 18:12. Todos estos se refieren a eventos pasados, ejemplos en los que la palabra entonces alude a eventos futuros. Sí, son, entonces verás, Yesayahu 60, verso 5. Entonces resplandecerá tu luz. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Entonces se alegrará la Virgen. Yermiyahu 31:13. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Tehilín 126, verso 2. Y entonces dijeron entre las naciones, todas estas aluden a eventos futuros. Profecía. De esto aprendemos, Misajín, que el concepto de la resurrección de los muertos se deriva de la Torah. Moshe y los hijos de Israel, Shemot 15:1. Este verso implica que Moshe era igual a todos los israelitas. Otra explicación de Moshe y los hijos de Israel es que Moshe cantó el cántico antes que los hijos de Israel. Este cántico, ¿hay solo un cántico? ¿No se dijo anteriormente que había 10 cánticos? Bueno, el octavo cántico es un tejilín, un cántico en la dedicación de la casa de David Jamele, Salmo 30, verso 1. El hecho es que Shlomo Jamele fue quien lo dedicó, como se dice. Así el Melech y todos los hijos de Israel dedicaron la casa del Adón. Primera de Reyes 8:63. Sin embargo, Misajín, debido a que David Hamelech había puesto su corazón en dedicarla, el cántico se le atribuyó. De manera similar dice, Adón, acuérdate de David Hamelech todas sus aflicciones, como juró al Adón y prometió al poderoso de Jacob. No entraré en la tienda de mi casa, ni subiré al lecho que me está preparado hasta que haya un lugar para el Adón, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí lo oímos como siendo en Efrat. La encontramos en el campo del bosque. Tehilín 132, verso 1 al 6. Observé que está escrito al respecto. Ahora David Jamele cuida de esta casa. Primera de Reyes 12, verso 16. De ahí aprendemos que debido a que David Jamel deseaba con toda su alma construir el templo, se le dio su nombre de la misma manera porque Moshe anhelaba la Torah. Se le llama por su nombre. ¿De dónde sabemos que anhelaba la Torah? Porque está dicho, y Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Shemot 24:18. ¿Dónde encontramos que se llama por su nombre? Está escrito. Acordaos de la Torah de Moshe, mi siervo. Malaquías 3:22.
porque ofreció sacrificar su vida por Israel, pero ahora, si perdona su pecado, Shemot 32:33. Fueron llamados por su nombre, y su pueblo se acordó de los días antiguos, de los días de Moshe, Yesayahu 63:11. Y también está escrito, andad, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido, Shemot 32:7. Puesto que arriesgó su vida por causa de la justicia, como está escrito. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Shemot 2:13. Huyó a causa de la justicia y regresó a causa de la justicia. Yuhei Bajei hizo justicia y puso en práctica sus juicios con Israel. Devarim 33:21. ¿Acaso no pertenece a Elohim la justicia? Claro, pero como él dedicó su vida a la justicia, se le llama con su nombre. De la misma manera está escrito acerca de Josafat. Y habiendo tomado consejo con el pueblo, designó a los que debían cantar al Adón y alabarlo en la hermosura de la Kedushá, mientras salían al frente del ejército y decir, Dad toda al Adón, porque para siempre es su cabot, porque para siempre es su misericordia. Segunda de Crónicas 20:21 dice, pero primero, ¿cuál es la diferencia entre este cántico de alabanza y otros que se encuentran en la Torá? Bueno, en todos los demás cánticos se añade, porque Él es bueno, pero en este caso se omite, porque Él es bueno, ya que no puede haber regocijo ante Él en lo alto por la destrucción de los malvados, y como no podía haber regocijo entre Él por la destrucción de los malvados, seguramente no podía haber alegría por la destrucción de los sadiquín, uno solo de los cuales igual a todo el mundo a sus ojos, por eso se dice, pero el sadik es un fundamento eterno, Proverbios 10:25. El noveno cántico es el Cantar de los Cantares de Shlomo Hamelech. El décimo canto es el Cántico del Futuro. Salmo, cantando a Yuhei Bajei, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Salmo 98:1. Beshalá, Simán 11, con ustedes el Aj Yohanan, dándole lectura al Midrash Tanjumá. Aladón, Shemot 15:1. Cantaban al Adón y no a un simple mortal. ¿Cuándo cantarán al hombre? Cuando su diestra y su brazo poderoso hayan obrado salvación, que es Yeshua. Es decir, como está escrito, ha retirado su diestra. Lamentaciones 2:3. Y habló diciendo, ¿qué significa la palabra diciendo? Bueno, el Ra Eleazar, hijo de Tadai, sostuvo. Moshe comenzaba el cántico y los israelitas lo completaban. Moshe comenzaba con las palabras, cantaré al Adón, Shemot 15:1. E Israel añadía, porque es muy exaltado. Moshe dijo, el Adón es mi fuerza y mi cántico. Y Israel declaró, y ha sido mi salvación, mi Yeshua. Moshe cantó, el Adón es un hombre de guerra. Y Israel respondió con las palabras, el Adón es un hombre. El mismo procedimiento se siguió en todos los versos del himno. ¿Qué significa cantaré al Adón? Bueno, esto implica que es apropiado cantar un cántico al Adón, atribuirle poder y alabar la grandeza del Adón. Así David Jamel le dijo, tuya, oh Adón, es la grandeza, el poder y la cabot. Primera de Crónicas 29:11. Un rey mortal es alabado como poderoso, aunque sea débil, y como rico, misericordioso, y apuesto porque quieren adularlo. Pero acerca del Kadosh bendito sea él, dicen, el gran Elohim, el Elohim fuerte y temible. Devarim 10:17. El Adón saldrá como un valiente, Yesayahu 42:13.
No hay nadie como tú, oh Adón. Jeremías 10:6. Dicen que Él es rico y en verdad no hay límites a su riqueza. Porque he aquí el Adón, tu Elohim, son los cielos y los cielos de los cielos. Devarim 10:14. Y está escrito también, el mar es suyo, y él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Tehillim 95:5. La tierra es del Adón, y su plenitud. Mía es la plata, mío es el oro. Ageo 2:8. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo. Yehezkel 18:4. En cuanto a su sabiduría, Yuhei Bajei fundó la tierra con sabiduría. Proverbios 3:19. Con él está la sabiduría y el poder. Job 12:13. Con él está la fuerza y la sana sabiduría. Porque Yuhei Bajei da la sabiduría de su boca. Viene el conocimiento y la inteligencia de su boca. Asimismo dice, Él da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Daniel 2:21. Y porque entre todos los sabios de las naciones y en toda su realeza no hay nadie como tú. Jeremías 17. Ellos dijeron que Él es Rahún, pero Él es más que meramente misericordioso. Porque el Adón, tu Elohim, es un Elohim Rahún, misericordioso. Devarim 4:31. El Adón es lleno de compasión y de clemencia. Salmo 103, verso 8. El Adón es bueno con todos. Al Adón nuestro Elohim pertenecen la compasión y el perdón. Daniel 9:9. Ellos dijeron que Él es un juez verdadero, pero Él es más que un juez, porque el juicio es de Elohim. Devarim 1:17. Elohim está en la congregación de Elohim, en medio de los jueces, Él juzga. Salmo 82:1 dice también, la roca su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Ellos dijeron, Él es fiel, pero Él es más que simplemente fiel. El Elohim fiel, un Elohim de fidelidad. Ellos dijeron que Él es digno de alabanza, pero Él es más que meramente digno de alabanza. Como está dicho, porque ¿quién en los cielos puede compararse al Adón? Salmo 89, verso 7. También dice un Elohim temible en el consejo de los Kadoshim, Salmo 98, verso 8. Oh Adón, Elohim de los Sebaot, ¿quién es poderoso como tú? Oh Adón, Elohim de los Sebaot, ¿quién es como tú entre los dioses? Oh Adón. Dice asimismo, mi amado es blanco y rubio, su cabeza es como el oro, más fino. Sus manos son como varas de oro, sus piernas son como columnas de mármol. Cantar de Cantares 5:15. Rayo C, el Galileo explicó, de la boca de los infantes y de los que maman has fundado la fortaleza. Salmo 8:3. Los infantes son aquellos que todavía están en el vientre de su madre, como está dicho. Oh, como un parto prematuro oculto no hubiera sido yo, como infantes que nunca vieron la vida. Job 3:16. Los lactantes son aquellos que maman de los pechos de su madre, como está dicho. Reúne a los niños y a los que maman de los pechos. Joel 2:16. El rabino sostuvo, los infantes se refiere a los niños que estaban en la calle, como está dicho, para cortar a los niños de la calle. Jeremías 9:20. Asimismo dice, los niños pequeños piden pan. Lamentaciones 4:4. Todos abrieron sus bocas y cantaron la canción del Adón. Rameir declaró incluso,
Los embriones en el vientre de sus madres cantaron el cántico como se dice. Bendecid a Elohim en Quejilot plenas, Aladón, vosotros que sois de la estirpe de Israel. Salmo 68:27. Incluso los malajín cantaron el cántico como se dice. Oh Adón, Adón nuestro, cuán esplendoroso es tu nombre en toda la tierra, cuya majestad se recita por encima de los cielos. Beshalá Simán 12. Porque él es muy exaltado. Shemó 15:1. Él me exaltó y yo lo exalté a él. Él me exaltó en mi reín, diciendo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Shemó 4:22. Y yo lo exaltaré en mi reín, diciendo, tendréis un cántico como en la noche en que se santifica una fiesta. Yesayahu 30:29. Él me exaltó en el altar y en el mar, y el malach de Elohim que iba delante del campamento, Shemó 14:19, y yo lo exalté en el mar. Cantaré al Adón, él es exaltado en este mundo y será exaltado en el mundo venidero, como está dicho, porque el Adón de los Sebaot tiene un día sobre todo lo que es orgulloso y altivo, y sobre todo lo que se enaltece y será humillado, y sobre todos los cedros altos y erguidos de Lebanón, y sobre todas las encinas de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados que se elevan, y sobre toda la torre alta, y sobre todo muro fortificado, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre toda imagen preciosa, y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yuhei Bajei será exaltado en aquel día, y los ídolos desaparecerán por completo. Yesayahu 2:12-18. Bueno, hasta aquí le voy a dejar esta pequeña lectura del Midrash Tanhuma de la Parashá Bet Shalom. Faltó el Simán, déjele digo, el Simán 13, Simán 14, Simán 15, Simán 16, Simán 17, 18, 19, 20, 21 y el Simán 22, Simán 23, Simán 24, Simán 25, Simán 26, Simán 27, Simán 28. Tenía 28 Simanín. Así que hasta aquí le voy a dejar. Sí, en la próxima posiblemente leamos las otras o toda completa. Amén. Que sea lo que el Abba pida. Toda Rabá por estar conmigo en esta pequeña lectura del Midrash Tanhumá. Espere también la lectura del Sagrado Zohar en este su canal de Yohanan Gutiérrez. En Spotify como Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Shalom Ubrajo. Lejitrao.